Es un privilegio y es un honor también poder llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Como dijo Natán, hoy venimos de parte de la iglesia de Reus, servimos allí en este tiempo que el Señor nos ha mostrado, porque hemos llevado un tiempo que hemos estado parados, pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Él lo cumplirá. Las promesas de Dios, como hemos dicho antes, la palabra de Dios no es una palabra vacía. Cuando Dios te dice algo es porque lo va a hacer. Y nosotros siempre esperamos en el Señor el tiempo, más que todo. El tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. No es por nuestras fuerzas, sino por el Señor. Amén. Y como antes estábamos cantando, ¿no? Que es mejor estar en la presencia de Dios, ¿no? Y yo siempre que tengo esta oportunidad, yo le digo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no voy porque no es por mis fuerzas, sino porque es Dios a través de la vida de cada uno de nosotros y como Él usa a su pueblo, ¿no? Así que hoy vamos a compartir un poco sobre eso, ¿no? Sobre ser discípulos de Cristo, porque para poder servir a Dios debemos ser discípulos de Cristo. Amén. En Marcos 3, del 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Señor, yo te doy gracias hoy por tu palabra, te pido que la bendigas, Señor, que sea bendición para tu pueblo, Padre, que tú me uses para tu gloria, Señor, y que sea tu voz a través de mi boca, Padre amado. Bendice tu iglesia, Señor, prepara sus corazones para recibir lo que tú has preparado para ellos hoy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El mes pasado tuvimos en la iglesia el énfasis espiritual, que fue Natán que se encargó de traer el mensaje, ¿no? Y él nos habló de avivar el fuego, de no entristecer al Espíritu Santo y de no apagarlo. También nos habló de buscar a Dios. Nos habló de un versículo que dice: buscadme y viviréis, ¿no? Y también habló de que no haya un avivamiento si no hay un arrepentimiento, ¿no? Lo que nos lleva al arrepentimiento es estar en la presencia de Dios. Entonces, yo me hice una pregunta: ¿cómo quieres un avivamiento si no eres un discípulo de Cristo? Porque yo creo que estamos en un tiempo que Dios quiere hacer algo con su pueblo. Porque todo lo que estamos viviendo no es normal, ver cómo se ha deteriorado tanto la sociedad. Vivimos en una sociedad que les da igual absolutamente todo. Y nosotros somos esas personas que debemos estar allí afuera para mostrarles que hay una esperanza en Jesucristo. Y para ello debemos ser sus discípulos. ¿Cómo queremos ser como Jesús si no le seguimos a Él? Si no estamos intentando imitar sus pasos. Entonces, ese es el llamado principal que tenemos nosotros en los caminos del Señor. Ser discípulos, porque queremos muchas cosas. A veces anhelamos el ministerio y no es malo, es bueno. Pero para llegar al ministerio, lo que Dios tenga preparado para tu vida, primero debemos ser discípulos. Luego el Señor hará todas las cosas, dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Depende de nuestra intimidad con Dios. Depende de la búsqueda continua que nosotros tengamos con Él. Él hará todo lo demás, porque Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero Él siempre quiere. La pregunta es si tú quieres. Porque si tú quieres, Él hará todas las cosas. Estamos llamados a hacer todo lo que Él hizo. Estamos llamados a sanar enfermos, a liberar al cautivo. Estamos llamados a este mundo que está allá afuera, a que tengan un encuentro con Dios. A eso estamos llamados nosotros. Y a hacer las cosas que Jesús hizo. Imagínate eso. Poder hacer lo que Jesús hizo.
Yo siempre que pienso en eso, yo me quebranto porque digo, es maravilloso tener esa oportunidad de poder hacer lo que Él hizo, de poder hablar con alguien y que esa persona pueda cambiar su vida, que esa persona pueda llegar a entender que hay en Jesucristo hay salvación. Muchas veces nos encontramos en nuestra vida cotidiana con nuestros compañeros de trabajo o donde estemos con nuestros vecinos, que ellos no tienen esperanza. Ahora mismo está en mi casa de visita mi hermano, que ha venido a ayudarme a hacer unos trabajos, y lo he invitado a venir a la iglesia y me dice, no, estoy cansado, pero yo sé que Dios hará su obra en la vida de él. Yo tengo 8 hermanos y el único de la casa que sigue a Cristo soy yo. Ellos están alegres porque han visto el cambio que Dios ha hecho en mi vida, pero no se atreven a dar ese paso. Pero yo sé que Dios hará la obra, porque el Señor ha dicho que cuando te acercas a Él serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces hemos visto cómo Él llamó a sus discípulos. Así como Él llamó a sus discípulos, Él nos ha llamado a nosotros. Y es lo que hemos dicho. ¿Tú te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Sabes para qué Él te ha llamado? Muchas veces esa pregunta siempre se enfoca en ¿qué quiero hacer en la iglesia? Si quiero estar en la alabanza, si quiero ser maestro, si quiero ser obrero, si quiero ser predicador, evangelista. Muchas veces nos enfocamos más en ese aspecto, en lo que es el primer paso. Que nuestro primer llamado es a ser discípulos de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú recibes ya ese llamado, a ser discípulo. Ese es el llamado más importante que tenemos nosotros. Porque cuando Él se fue, Él les dijo a sus discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Ese es nuestro llamado. ¿Cómo lo hagamos? No es solamente delante de un púlpito. No es solo aquí. Nuestro llamado es llevar la palabra de Dios, como hemos dicho antes, a las personas en nuestros trabajos, a nuestros vecinos, a los jóvenes que están en el colegio, a sus compañeros, a toda persona, o en la cola del supermercado. Tú nunca sabes cuándo Dios te va a utilizar para poder compartir su palabra. Él nos da la oportunidad muchas veces. A veces queremos y a veces las personas no te dejan, ponen una pared, hacen una barrera, pero llegará el momento en que esa pared y esa barrera se va a romper. Amén. Y el mismo llamado, como hemos dicho, que recibieron los discípulos, es el mismo llamado que hemos recibido nosotros. Y con nosotros, ¿cómo desarrollamos ese llamado? Teniendo intimidad con Dios, en su palabra, estando llenos del Espíritu Santo. A veces nos enfocamos en buscar una señal, una revelación, que venga un pastor, que venga un profeta de fuera, que venga un evangelista, que venga, que ore por nosotros y nos diga, el Señor abrirá puertas, te llevará a las naciones. A veces esperamos esas cosas que sucedan. Pero Dios es simple. Lo que tenemos que estar es atentos, tener nuestros oídos abiertos, nuestra mirada puesta en Él. El Señor habla de cualquier manera. Te puede hablar en cualquier momento. Yo recuerdo que hace un año o año y algo, hubo aquí un viernes, creo que hubo una campaña que hicieron aquí y la iglesia de Reus vino y vinimos nosotros. Estábamos recién nosotros comenzando a congregarnos en la iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando entré por esa puerta dije, Señor, yo quiero hoy sentir tu presencia. Yo quiero sentir tu presencia porque hace tiempo que no siento un abrazo tuyo. Mi oración con Dios es así. Yo no es algo que sea siempre lo mismo, no, es de acuerdo a cómo esté mi circunstancia, cómo esté mi vida en ese momento, es sentarme a hablar con Él. Y yo me acuerdo que desde el primer momento yo estaba quebrantado en la alabanza. Y
Y cuando llegó el momento de ministración, yo le dije, Señor, yo estaba sentado a este lado, por ahí en la esquina. Y dije, Señor, yo quiero sentir hoy tu abrazo y hazlo como lo has hecho muchas veces. Yo quiero que venga alguien de los que están orando. Yo no le dije que el que esté predicando, no, de los que estén orando, que vengan a orar por mí donde yo estoy sentado. Y yo recuerdo que mientras yo estaba sentado, porque no me puse de pie, estaba sentado a la esquina, sentí dos manos pequeñitas en mi cabeza, orando por mí. Y me quebranté tanto porque sentí que era Dios, a través de un niño de 4 años. Y era mi hijo. O sea, aleluya. Si no estamos con los oídos atentos a lo que Dios hace y cómo Él escucha y responde en nuestras oraciones, no vamos a escuchar su voz jamás. Yo pedí que alguien venga a orar por mí. Y fue alguien a orar por mí, mi hijo. Amén. Es así como el Señor nos muestra que Él está conmigo, conmigo, contigo, con todos nosotros. Debemos estar atentos porque Él nos revela su llamado. De cualquier manera, a través de su palabra también. Y voy a poner hoy un ejemplo de eso. Cómo Él nos muestra cuál es la forma de hablarnos a través de su palabra. En Mateo 14, del 27 al 31, dice así. Sí, Mateo 14, del 27. No. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Tú qué crees que llevó a Pedro a pensar que podía caminar sobre las aguas? ¿Quién nos ha dicho Jesús que podíamos hacer las cosas que Él hizo, verdad? Y para poder entender esto, vamos a ponernos en el contexto judío, ¿no? Ellos, cuando eran pequeños, ellos se preparaban, era como escolarizarlos igualmente, ¿no? Para estudiar, obviamente, académicamente, pero el propósito de ellos era llegar a la etapa de poder tomar la decisión de poder seguir a un rabino en ese tiempo, ¿no? Y si el rabino le decía, sígueme, él quería decirle a ese joven que él podría hacer las cosas que él hacía. Porque él al decirle, sígueme, le estaba diciendo, yo creo que tú puedes ser un discípulo mío. Amén. Ellos se preparaban desde los 5 a los 10 años más o menos. Se preparaban, obviamente, como habías dicho, académicamente a aprender las materias, matemáticas y todas estas cosas, ¿no? Pero ellos también aprendían la palabra. Ellos tenían que aprender de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de los 5 a los 10 años. Luego, para pasar al siguiente nivel, ellos tenían que hacer unas pruebas, obviamente, y los examinaban. Y si ellos no pasaban esa prueba, ellos les decían, ¿te has esforzado? Sí, pero lo sentimos mucho. Es mejor que vuelvas a tu casa y aprendas el oficio de tus padres. Porque antiguamente, en las familias, su manutención era así, ¿no? O sea, se mantenían, si su padre era pescador, los hijos eran pescadores, seguían el oficio familiar, era como una costumbre. El siguiente nivel era a partir de los 10 a los 15 años. Y ahí tenían que aprenderse todo el Antiguo Testamento, la Torah, que para ellos es
es el libro de la ley, ¿no? Que es la palabra para ellos, es su Biblia, ¿no? Y asimismo, cuando ellos llegaban al final de esa etapa, tenían que examinarse. Y era lo mismo. Si no pasaban la prueba, les decían, si que eres un buen joven, un buen chico, pero vuelve a tu casa y aprende el oficio familiar. Y después la siguiente etapa ya comprendía de los 15 a los 30 años, que era como ya el nivel superior. Entonces, ellos en esa etapa ya abandonaban la sinagoga local y iban a buscar a alguien, un referente suyo, porque antiguamente ser rabino era una de las personas más importantes en el estatus social de aquel tiempo. Entonces todos querían ser eso. Ellos abandonaban su familia para seguir a un rabino. Incluso llegaban a tomarlos como si fueran sus propios padres. Y la familia los despedía a ellos orgullosos de que tenían la oportunidad de poder llegar a ser en algún momento un rabino, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban delante de él, obviamente les hacían muchas preguntas para examinarlo. Y la palabra que cambiaba completamente la vida de aquellos jóvenes era esta: sígueme. En el momento que el rabino le decía a ese joven, sígueme, le estaba diciendo que yo creo que tú puedes ser capaz de hacer las cosas que yo hago. Amén. Pero yo te voy a decir algo. A ti, el que te llamó fue el mayor rabino de los rabinos que hay, que es Jesús, que es nuestro maestro. Y Él no te hizo ningún examen. Él te escogió. Tú no lo escogiste a Él. Amén. En Mateo 14, del 18 al 32, dice así: andaba Jesús junto al mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Si vemos en este pasaje, cuando él llamó a Pedro, a Simón, a Jacobo y a Juan, ¿qué estaban haciendo ellos? Pescando. Estaban con sus padres. ¿Qué te dice esto? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo el oficio familiar. ¿Qué te quiere decir esto? Que ellos fueron rechazados. Entonces, ellos, cuando Jesús los llamó, comprendieron que ellos tenían una oportunidad de que otras personas se las negaron. Y fueron en pos de Jesús. Esto quiere decir que Jesús no ve tus errores, no ve tus defectos, no ve lo que otras personas quieren ver, una perfección. Él nos amó primero. Él te escogió desde el vientre de tu madre, antes que tú nacieras. Eso para mí es suficiente. Yo no busco la aprobación de nadie. Yo busco la aprobación de Jesús. Porque Él me llamó, Él me escogió, Él me rescató de esa vida vacía que yo tenía. Yo lo dejé todo por seguir a Cristo. Yo comprendí ese versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo cuando vine a los pies de Cristo, yo no comprendía nada. Yo no sabía por qué me pasaban sucediendo muchas cosas. Pero cuando comencé a comprender pasajes como este, comencé a buscar eso. Solo a Jesús, solo su reino.
Y Dios me ha dado todo. Dios me ha dado una nueva vida. Aleluya. Dios me ha dado un hogar. Dios me ha dado una familia. Me lo ha dado todo. Pero yo tomé una decisión. Yo tomé la decisión de seguirle el momento que Él me llamó. Él me trajo desde Málaga hasta aquí. Yo vivía en Málaga. Hasta aquí. Él me apartó de mi vida. De antes me trajo a un lugar donde no conocía a nadie. Solamente tenía a mi primo, que fue por quien yo llegué a los pies de Cristo. Él tenía preparado todo esto para mí. Él tiene preparado para ti. Solamente dispón tu corazón. Dispón tu corazón y Él hará todas las cosas. Como había dicho antes de querer ser algo más, de servir. Obviamente es bueno querer servir en la iglesia, pero tienes que servir sabiendo que vas a tener, no que pagar un precio, sino tomar una decisión. Tú estás dispuesto a cargar la cruz con Cristo. Si tú estás dispuesto a cargar la cruz con Cristo, Él va a hacer de ti los anhelos que tú tengas en tu corazón. Obviamente, el Señor nos usa a cada uno de nosotros como Él quiere. Unos somos llamados y otros son llamados a ser apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, pastores. Eso depende de lo que tú anheles, porque Él siempre quiere. La obra de Dios es tan extensa que necesita obreros. Él siempre quiere, de acuerdo a tu disposición. Están los dones espirituales: sabiduría, ciencia, fe, discernimiento de espíritu, milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Si tú anhelas todas esas cosas, Dios te las va a dar. Pero tú no puedes anhelar todo eso si vienes aquí a la iglesia un domingo y sales a la calle y vives como vive toda la gente. ¿Sabes cuál es la mayor forma de evangelizar a la gente? Es con tu propia vida. Es con tu ejemplo. Tú puedes hablarle a alguien muy bonito de lo que Dios ha hecho en tu vida o de lo que puede hacer, pero si tú no vives así, tú te puedes parar aquí delante, traer un mensaje de parte de Dios, o a lo mejor es de parte tuya, y luego salir y después vivir como viven los demás. Porque muchas veces puede pasar. Yo no anhelaba poder estar delante del pueblo de Dios. Yo no anhelaba eso, yo solamente quería cambiar mi forma de vivir. Yo solamente quería que Él apartara de mi vida todo lo que no le agradara. Yo solamente quería agradar a Dios. Yo me conformaba con estar sentado todos los domingos y escuchar su palabra. Pero Él comenzó a poner algo en mi corazón que comenzó a pasar, a traspasar todo eso, a traspasar una silla. Comencé a ir a estudios, comenzaba a ir a la escuela bíblica por las mañanas, los domingos. Comenzó a nacer algo en mí de tener la necesidad de prepararme, de conocer más su palabra, pero no para estar aquí delante, porque además no podía. Yo era incapaz de hablarle a 2 personas, imagínate, a 20 o un poco más que habemos aquí. Pero Él ha hecho eso en mí. No he sido yo, ha sido Él el que ha hecho eso en mí. Además, también con la esposa que me dio, yo comprendí que Él demandaba algo más de mí. Porque ella es cristiana desde la cuna y tiene ministerio de parte de Dios. Es una sierva de Dios.
Dios obra así en la vida de nosotros. Él te muestra en cada paso que das, en todas las cosas que Él te da. Él te muestra que Él, si tú decides ser su discípulo, Él te muestra que Él tiene más cosas para ti. Él te muestra, porque no es casualidad. Para mí, cuando el Señor puso en mi corazón que necesitaba una persona para que comparta conmigo mi vida y para poder seguir sirviendo, yo lo único que le pedí fue: yo quiero una sierva tuya, yo quiero una hija de Dios, yo no quiero nada que no tenga que ver, que no tenga que ver contigo. Si tú me vas a dar una mujer, dame una mujer que sea una hija tuya. Y me dio la mejor. Amén. Yo muchas veces digo que el amor de Dios me lo demostró dándome la esposa que tengo. Sentí como Él me amaba de esa manera, porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Solamente ha sido por la gracia de Dios. Y si nosotros anhelamos hacer la obra de Dios, más allá de estas paredes, debemos empezar por el llamado más importante que tenemos y que es nuestro primer llamado, es siendo sus discípulos. Eso es lo principal. Y tener amor para hacerlo. Porque te puedes parar aquí, pero si no tienes amor no sirve de nada. Yo antes de subir aquí estaba sentado y le pedí al Señor: déjame sentir tu presencia y saber que tú vas a estar conmigo. Déjame, antes de subir ahí, déjame sentir tu presencia. Esta madrugada en mi casa, Señor, déjame sentir tu presencia. Porque yo no solamente quiero ser una persona que se levante y se pare delante de otras con palabras vacías. Si tú no estás conmigo, yo no quiero. Cuando el Señor le mandó a Moisés a que liberara a su pueblo de la esclavitud, Moisés le dijo: tú me has mostrado lo que tengo que hacer, pero tú no me has mostrado quién va a ir conmigo. Y Moisés le decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y Dios le dijo: yo iré contigo. Yo iré contigo. Yo siempre le digo al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de ningún lugar. Cuando yo comenzaba y el Señor comenzaba a hablarme de diferentes maneras, una noche me dio un sueño y era un versículo que se quedó en mi cabeza y yo no lo entendía. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mi primo, que era el que estaba conmigo cercano en ese tiempo: ¿qué es esto, primo? Dice: no lo sé, ya el Señor se lo revelará. Pasó el tiempo, un año, un poco más, y yo estaba en la iglesia y yo le decía al Señor: ¿qué quieres de mí? Y el Señor me volvió a dar ese versículo. Pues yo no sabía que era el mismo. Hasta que no llegué a mi casa y cogí mi antigua Biblia. No llegué a casa, estábamos contigo. Que estábamos comenzando a salir, me invitaba a comer en casa de sus padres. Y yo le digo: este versículo el Señor me lo ha dado en algún momento. Y bajé al coche, porque yo en el coche tenía mi antigua Biblia. Y lo busqué y lo tenía marcado. Y era el mismo. Era el mismo versículo. Yo le dije: déjame tu habitación, que necesito doblar mi rodilla. Y yo al principio no lo comprendía. Es Isaías 61 y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo buscaba un significado mucho más extenso en eso. Yo buscaba, decía: ¿dónde me vas a enviar? ¿Qué quieres de mí?
Pero ¿sabes qué? Yo comprendí que Él solamente me ha llamado a ser su discípulo. Y después Él hará todas las cosas. Yo le pido al Señor que me use para sanar, que pueda tocar con mis manos y traer sanidad. No porque quiera sentirme importante, sino que quiero que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. Porque hay personas que no creen, sino es a través de los milagros. Y los quieren ver. Y yo quiero que el Señor me use para eso. Y yo sé que estoy llamado para eso como todos. Porque Él ha dicho que nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para predicar su palabra, para traer sanidad a los enfermos, para liberar al cautivo. Amén. Y cuando tuve la primera oportunidad de predicar aquí en la iglesia de Reus, yo fui a un culto de oración. Yo le dije: Señor, yo quiero que me muestres que tú sigues estando conmigo. Yo no quiero hacer esto de cualquier manera si tú no vas conmigo. Y cuando terminamos el culto de oración, el hermano que estaba dirigiendo el culto dijo: el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón. Isaías 61:1. Amén. Es así como el Señor te muestra que Él te está llamando. Es así como el Señor te muestra que Él no se ha equivocado contigo. No es casualidad que tú estés aquí. Hay un causante para eso, y eso es Dios. Amén. Si tú quieres ser un discípulo suyo, si tú quieres que Dios obre en tu vida de la forma que menos te esperas, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Vamos a orar. Señor, gracias Dios porque tú nos sigues hablando cada día, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que escuches la oración de tu pueblo. Oh Señor, oh Espíritu Santo, que tú vengas sobre cada uno de ellos, que traigas entendimiento a su mente, que sanes sus corazones, que ellos puedan tomar la decisión más importante de su vida, seguir tus caminos. Que tú deposites y aumentes su fe cada día más. Y que esta palabra que tú has traído hoy para sus vidas se quede grabada en sus corazones. Y que haya un antes y un después a partir del día de hoy. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú vas a obrar en la vida de cada uno de ellos. Y que de aquí en adelante va a haber un cambio, una etapa nueva, un tiempo nuevo. Que tú de aquí levantarás obreros para tu obra, Señor. Y que aquellos que aún no sabían o no entendían para qué o por qué estaban aquí, tú hoy hayas revelado a sus corazones que es por tu gracia, que es por tu amor, y que tú los has llamado y que tú los has escogido, que no es por sus fuerzas, sino por tu amor y por tu gracia. Yo te pido, Señor, que obres poderosamente en la vida de cada uno de ellos, para que puedan salir allá afuera a proclamar las buenas nuevas, a liberar al cautivo, a este mundo que vive en pecado, Señor. Que tú puedas hacer una obra maravillosa en sus vidas, que los uses como herramienta tuya, Señor. Oh, te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre, en este día. Gracias, Señor, por poder una vez más estar en tu casa y alabarte y adorarte, Señor, y decirte que te amamos, que tú eres lo principal en nuestras vidas y que queremos seguirte todos los días de nuestras vidas para poder estar en tu presencia
y que uses nuestras vidas para tu gloria, Señor. Pido que bendigas también esta casa, Señor, que tú has abierto, Padre amado, y que tú prepares el lugar que tienes destinado para que tu obra continúe a través de las vidas de estas personas, Señor, que han dispuesto sus corazones para también tener otro punto más donde las personas puedan venir a escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.